milagro inesperado. ¿Qué harías si un médico, con la mirada sombría y la voz cargada de fatalidad, te dijera que tu esposa, moribunda, lleva en su vientre un hijo que, biológicamente, no podría tener? En la habitación de un hospital empapada por la tormenta, Elena Vargas se enfrentó a una elección que destrozó los cimientos de su familia. Arriesgar su último hálito de vida por un milagro o dejar que esa promesa se desvaneciera en el más profundo de los silencios. Su decisión te dejará conmocionado, con el alma en vilo y cuestionando todo aquello en lo que crees. Suscríbete para descubrir la verdad que se esconde detrás de esta historia inolvidable. El eco de una promesa. El suave resplandor de una única lámpara bañaba la sala de estar de la modesta casa de la familia Vargas en Córdoba, proyectando largas y danzantes sombras sobre el gastado suelo de madera. Afuera los jazmines del preciado jardín de Roberto se mecían con la delicadeza de un suspiro en la brisa del atardecer, sus flores blancas y puras capturando los últimos rayos de un sol de abril que se desvanecía en el horizonte. Dentro, Elena Vargas estaba sentada al borde de su sillón favorito, con las manos aferradas a una taza humeante de mate cocido, sus ojos verdes brillando con una mezcla de alegría pura y algo más, algo inconfesado que pugnaba por salir. A sus 43 años, su cabello castaño estaba veteado de plata, un testimonio silencioso de años de resiliencia y batallas ganadas en secreto. Pero esa noche, su rostro irradiaba una calidez que suavizaba las líneas marcadas por el tiempo, devolviéndole un brillo juvenil. Frente a ella, Roberto, su esposo desde hacía 26 años, se reclinaba en su silla, con las manos callosas apoyadas en las rodillas, y una leve sonrisa dibujada en sus rasgos curtidos por el sol y el trabajo. El aire entre ellos vibraba de expectación, un raro y precioso momento de quietud en una vida que había conocido su justa parte de tormentas. Su hija Sofía acababa de irse después de cenar, y el eco de su voz todavía resonaba en la mente de Elena, dulce y lleno de promesas. A sus 24 años, Sofía era un reflejo de la juventud de su madre, de ojos brillantes, ingeniosa y ahora una autora publicada con una novela debut que había conquistado los corazones de Argentina. Pero no era su éxito literario lo que había encendido esa noche. «Mamá, papá», había dicho, con las manos temblorosas mientras se aferraba al brazo de Mateo, su prometido y editor. «Estoy embarazada y nos casamos el mes que viene». Las palabras habían caído como un trueno suave, rompiendo el ritmo ordinario de su velada. Roberto había soltado una carcajada estruendosa, atrayendo a Sofía en un abrazo de oso que casi la deja sin aire, mientras que a Elena se le cortaba la respiración y las lágrimas corrían por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Un nieto. Después de todos estos años, una nueva vida que acunar, que amar, que ver crecer en el jardín donde Sofía una vez había correteado entre los jazmines, con sus risas infantiles llenando el aire. Mientras el reloj de pared pasaba de las 9, Roberto se levantó para avivar el fuego del hogar, y el crepitar de los leños llenó el silencio confortable. «¿Puedes creerlo, Elenita?», dijo con la voz ronca por una emoción que apenas podía contener. «Nuestra pequeña, una madre, y nosotros, abuelos». Elena asintió, su sonrisa frágil pero genuina. «Parece un sueño», susurró, sus dedos trazando el borde de su taza. «Todavía puedo verla con sus coletas persiguiendo mariposas ahí fuera. Y ahora...». Su voz se apagó, perdida en el torrente de recuerdos. Vio los primeros pasos de Sofía, escuchó sus risas cristalinas mientras Roberto la subía a sus hombros. Sintió el peso de su pequeño cuerpo dormido en sus brazos. La paternidad había sido su mayor alegría. Un vínculo sagrado forjado en los momentos tranquilos y cotidianos de una vida que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo. Pero bajo la superficie de la felicidad, una sombra persistía, una herida del pasado que nunca había sanado del todo, una cicatriz que a veces, en las noches de insomnio, todavía dolía. 27 años atrás, cuando Sofía tenía solo 4 meses, el mundo de Elena se había desmoronado con la fragilidad del cristal. El dolor había llegado sin previo aviso, una punzada aguda e incesante en su abdomen que la despertó en plena noche. Había tropezado hasta el baño,
con las manos temblorosas, solo para encontrar la tela de su camisón empapada en sangre. Roberto la había llevado de urgencia al hospital, con Sofía acunada en un portabebés, su rostro pálido de un terror que helaba la sangre. El diagnóstico fue rápido y brutal, como un hachazo: cáncer de cuello uterino. A los 28 años, Elena se había enfrentado a una elección imposible: su vida o su futuro como madre. La cirugía la salvó, extirpando las células malignas junto con una parte de su cérvix, pero las palabras del médico habían sido una daga helada en su corazón. No podrá tener más hijos, había dicho, con un tono clínico y distante que resonaría en sus oídos durante años. Ella se había quedado inmóvil, con la mano de Roberto apretando la suya con una fuerza desesperada, mientras el sueño de un hogar bullicioso, lleno de risas y juegos, se le escapaba entre los dedos como arena fina. Habían querido más, 3, quizás 4 hijos, pero el destino, o Dios, tenía otros planes. Sofía se convirtió en su todo, su milagro, y Elena se aferró a una fe silenciosa en que Dios la había perdonado por una razón que aún no podía ver. Ahora, mientras observaba el fuego danzar en el hogar, esa fe se sentía más cercana y tangible que nunca. Convertirse en abuela era un regalo que no se había atrevido a esperar, una segunda oportunidad para volcar su amor en una nueva generación. Imaginó sostener al bebé, cantar las mismas canciones de cuna que le había cantado a Sofía, enseñarles sobre los jazmines que Roberto cuidaba con tanto esmero. ¿Crees que será niña o niño?, preguntó, su voz suave, casi reverente, como si temiera romper el encanto. Roberto se rió, una risa cálida que llenó la habitación, acomodándose de nuevo en su silla. No importa, siempre que tenga tus ojos y el espíritu de Sofía. Le tomó la mano, sus dedos ásperos entrelazándose con los de ella, y por un momento el mundo se sintió completo, perfecto, sanado. Pero a medida que la noche avanzaba, una extraña inquietud, como una corriente de aire frío, se instaló en el pecho de Elena. Se disculpó y subió las escaleras hacia su dormitorio, sus pasos lentos y deliberados. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara de noche. Se arrodilló junto a la cama y sacó una caja de madera de debajo. Dentro estaba su rosario, sus cuentas desgastadas por años de oración, y una pequeña cruz de plata que llevaba desde la infancia. Se llevó la cruz a los labios, cerrando los ojos. «Señor», murmuró, «gracias por esta bendición, por Sofía, por el bebé, por Roberto. Manténnos en tu luz». Las palabras fluyeron con facilidad, un ritual que la había sostenido en cada prueba. Pero al levantarse, una punzada repentina le atravesó el abdomen, aguda, fugaz, como el susurro de algo oscuro. Se quedó helada, conteniendo la respiración, con una mano presionada sobre su estómago, el corazón latiéndole con fuerza. «Es solo la edad», se dijo a sí misma, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo los nervios de la noticia». Sin embargo, mientras se metía en la cama, con la lámpara proyectando un halo sagrado alrededor de la cruz en su mesita de noche, una pregunta le carcomía el alma. ¿Era esta alegría el comienzo de algo maravilloso o el preludio de una tormenta que no podía prever? Se arropó con las mantas, escuchando el lejano murmullo de Roberto cerrando la casa abajo. La casa se sumió en el silencio, los jazmines afuera inclinándose ante el viento nocturno, y Elena se deslizó en un sueño inquieto, sus sueños enredados con imágenes de la risa de un bebé y una sombra que no podía nombrar. En algún lugar profundo, en el rincón más oscuro de su ser, una voz parecía murmurar, una llamada que aún no podía descifrar. ¿Era Dios, hablando a través de la quietud, o era algo más, algo antiguo y terrible, esperando en la oscuridad? El murmullo interior. La lluvia había cesado por la mañana, dejando el aire de Córdoba impregnado del olor a tierra mojada y la débil promesa de la primavera. En la cocina de los Vargas, Elena estaba de pie junto al fuego, revolviendo una olla de avena con una precisión mecánica, sus movimientos lentos, casi ausentes. Las pastillas del hospital estaban intactas sobre la encimera, su frasco blanco mirándola como una acusación silenciosa.
Síndrome del intestino irritable, había dicho el médico con displicencia. Estrés, dieta, nada de qué preocuparse. Pero el dolor persistía, un latido sordo y constante bajo sus costillas, una sombra que se negaba a desaparecer por mucho que ella intentara ignorarla. Había dormido a ratos, despertándose cada pocas horas con la mano presionada sobre el estómago, como si intentara contener una verdad que pugnaba por salir. Roberto se había ido al amanecer a la finca, su beso de despedida persistiendo en la frente de Elena, su voz sonando firme con un optimismo que a ella le pareció forzado. «Tómatelo con calma hoy, Elenita», le había dicho. «Pronto te sentirás mejor». Ella había asentido, sonriendo por él, para no preocuparlo, pero ahora sola en la casa silenciosa, el peso de su secreto la oprimía más que nunca, como una losa sobre su pecho. Al mediodía, el dolor se había reducido a un susurro, domado por la medicación que finalmente había cedido a tomar. Se sentó a la mesa del comedor, con una pila de redacciones de estudiantes extendida ante ella, un bolígrafo rojo suspendido sobre una página en la que no podía concentrarse. Su mente divagaba, volando hacia los bocetos del vestido de novia de Sofía, los pequeños patucos que había tejido para el bebé, la vida que se desarrollaba vibrante y hermosa justo fuera de su alcance. Pero entonces, un extraño e inexplicable antojo se apoderó de ella. Se levantó, casi sin pensar, movida por un impulso ajeno, y rebuscó en la despensa hasta que sus dedos se cerraron sobre una lata polvorienta de aceitunas rellenas. Un alimento que había detestado desde la infancia. Su sabor salado, un recuerdo amargo de los viajes de su padre. La abrió, el olor agudo la golpeó como una ola, y antes de que pudiera detenerse, estaba comiendo, un bocado tras otro, su estómago rugiendo con un hambre que no entendía. Un hambre voraz y primitiva. Cuando la lata estuvo vacía, se quedó allí, atónita, con un tenedor grasiento temblando en su mano. «¿Qué me está pasando?», susurró, su voz perdida en la quietud de la casa, sonando ajena y asustada. La tarde trajo un nuevo síntoma, un agotamiento que se hundió en sus huesos como plomo líquido. Se desplomó en el sofá, un libro se le escapó del regazo y sus ojos se cerraron contra su voluntad. El sueño llegó en fragmentos, interrumpido por sueños vívidos de Sofía de bebé, sus pequeños puños agitándose en el aire, y luego una visión más oscura, una figura sin rostro que la alcanzaba a través de una niebla densa y fría. Se despertó sobresaltada cuando la puerta principal se abrió. La voz de Sofía, clara y musical, atravesó la bruma. «Mamá, ¿estás en casa?» Elena se incorporó, alisándose el pelo, forzando una sonrisa mientras su hija entraba en la habitación. Su vientre embarazado era una suave curva bajo su suéter, un recordatorio de la vida y la esperanza. El rostro de Sofía se iluminó, sus ojos verdes, tan parecidos a los de Elena, brillando de emoción. «Traje el plano de las mesas para la boda», dijo, dejando caer un cuaderno sobre la mesa de centro. «Mateo es un desastre con estas cosas». Elena se rió, el sonido frágil pero real, y palmeó el cojín a su lado. «A ver, entonces». Estudiaron el plano, Sofía parloteando sobre flores y votos, su energía un salvavidas al que Elena se aferraba con todas sus fuerzas. Pero cuando la conversación se centró en el bebé, una nueva sensación la detuvo en seco. Un débil y rítmico pum-pum, profundo en su abdomen, como un latido resonando en una cámara hueca. Se quedó helada, su mano derivando instintivamente hacia su estómago, conteniendo la respiración. «¿Mamá?», preguntó Sofía, frunciendo el ceño, la preocupación ensombreciendo su rostro. «¿Estás bien?». Elena parpadeó, forzando la firmeza en su voz. «Solo cansada, mi amor, pero escuché algo extraño antes, un sonido, como un pulso, dentro de mí». Se rió nerviosamente, esperando que Sofía no le diera importancia, pero los ojos de su hija se abrieron de par en par, con una mezcla de diversión y preocupación. «¿Qué? ¿Como las pataditas de un bebé?», bromeó Sofía, y luego su tono se suavizó. «Probablemente solo estás estresada por mí. Déjame rezar por ti esta noche, ¿sí? Dios te ayudará». Las palabras reconfortaron a Elena,
un destello de consuelo en la tormenta que se gestaba en su interior. «Eres demasiado buena conmigo», dijo apretando la mano de Sofía. Pero cuando su hija se fue, prometiendo llamar más tarde, la inquietud regresó, más aguda ahora, arañando su determinación y su paz. Esa noche, después de que Roberto llegara tambaleándose de la finca, oliendo a tierra y a sudor, Elena se retiró escaleras arriba. El dormitorio era su santuario, sus paredes forradas de libros y fotos descoloridas de días más felices. Se arrodilló junto a la cama, sacando su caja de madera, el rosario, la cruz de plata, sus anclas en cada crisis. Aferró la cruz, sus bordes clavándose en su palma, e inclinó la cabeza. «Señor», susurró con la voz temblorosa, «si esto es una señal tuya, muéstrame el camino. Tengo miedo, miedo de no estar aquí para Sofía, para el bebé. Dame fuerzas». La oración brotó de sus labios, un salvavidas lanzado a la oscuridad de su incertidumbre. Pero al terminar, el dolor volvió a estallar, una sacudida rápida y punzante, seguida de una ola de calor que la dejó mareada. Se tambaleó hasta ponerse de pie, agarrándose al poste de la cama, con la vista nublada. Una fiebre, baja pero insistente, le subió por la columna, su piel erizada de un sudor frío. Se hundió en el colchón, acurrucándose, con la cruz todavía apretada contra su pecho. «No es nada», se dijo, con la respiración entrecortada. «Solo es mi imaginación». Pero el pum-pum volvió, débil pero innegable, un ritmo que pulsaba al compás de su corazón acelerado, un tambor en las profundidades de su ser. Abajo, los pasos de Roberto subieron pesadamente las escaleras. Su voz llamando, «Elenita, ¿estás aquí arriba?» Ella no respondió, no podía, su mente en una espiral de miedo y confusión. ¿Era su cuerpo traicionándola de nuevo, como lo había hecho con el cáncer? ¿O era algo más, algo imposible, algo divino? La encontró allí, acurrucada en la cama, con el rostro sonrojado y las manos temblorosas. «Elenita, ¿qué pasa?», exigió, cayendo de rodillas a su lado, sus manos ásperas ahuecando sus mejillas. «Estás ardiendo». Ella lo miró, sus ojos vidriosos de miedo y dolor. «No lo sé, Robe», susurró. «Estoy tan cansada y... hay este sonido dentro de mí. No puedo explicarlo». Su ceño se frunció, el pánico cruzando su rostro como una sombra. «No tiene sentido. Volveremos al médico. Mañana, sin discusiones». Ella negó débilmente con la cabeza. «No quiero preocuparte ni a Sofía. Ya tienes suficiente con lo suyo». La mandíbula de Roberto se tensó, su voz se alzó, cargada de una desesperación protectora. «Maldita sea, Elenita. No puedo perderte por una corazonada terca. Vamos a obtener respuestas. Fin de la historia». La habitación quedó en silencio, la tensión crepitando entre ellos como estática. Elena sintió demasiado agotada para luchar. Pero mientras Roberto la abrazaba, la fiebre pulsaba más caliente. El extraño ritmo en su vientre se hacía más fuerte en sus oídos. Cerró los ojos, rindiéndose a su calor, pero un solo pensamiento ardía a través de la bruma. Fuera lo que fuera, esto no había terminado. Aún no. La sombra regresa. La mañana en Córdoba amaneció con un frío que se colaba por las grietas de la vieja casa de la familia Vargas. Un filo cortante en el aire que reflejaba la inquietud que se enroscaba en las entrañas de Elena. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de mate cocido frío, sus ojos verdes mirando fijamente el vapor que se enroscaba hacia arriba como un fantasma, escapando de su tumba. La fiebre de la noche anterior se había atenuado a un leve zumbido, pero el extraño pum-pum en su abdomen persistía, un ritmo que no podía quitarse de encima, un secreto que su cuerpo susurraba, pero se negaba a explicar. Se lo había ocultado a Roberto, lo había enterrado bajo una sonrisa forzada mientras él la besaba de despedida y se dirigía a la finca. Sus palabras de despedida: «Llámame si me necesitas, Elenita», sonando huecas en sus oídos. Ahora sola con el crujido de la casa, sentía el peso de su silencio oprimiéndola, una frágil presa contra una inundación de miedo que no podía nombrar. El reloj dio las 10 y el agudo timbre del teléfono la sacó de su trance.
Era Roberto, su voz crepitando a través de la línea, áspera por la preocupación. Elenita, no te veías bien esta mañana. Vuelvo a casa. Vamos a ver a un médico, sin discusiones. Abrió la boca para protestar, para decirle que estaba bien, que no era nada, pero el dolor estalló. Un giro agudo y violento que le robó el aliento, y se dio con un susurrado, «Está bien». 30 minutos después, él irrumpió por la puerta, su abrigo cubierto de tierra, sus ojos avellana escudriñándola con una ferocidad protectora que le dolió el corazón. «Estás pálida como la muerte», dijo, sus manos ahuecando su rostro, sus pulgares rozando sus mejillas con una ternura desesperada. «¿Qué está pasando?» Ella negó con la cabeza, su voz temblorosa, apenas un hilo. «No lo sé, Rob. Está peor. Tengo miedo». Él no dudó. La levantó en brazos a pesar de sus débiles protestas y la llevó a la camioneta, el motor rugiendo mientras aceleraban hacia una clínica al otro lado de la ciudad, dejando atrás la seguridad de su hogar. La sala de examen era un conjunto de paredes blancas y acero frío, el aire espeso con el olor a lejía y a miedo reprimido. Elena yacía en la camilla, con el suéter subido y el estómago expuesto, mientras un médico mayor, el doctor Ramírez, según su placa de identificación, pasaba una sonda de ultrasonido por su piel. Roberto estaba a su lado, su mano agarrando la de ella con una fuerza que era a la vez ancla y súplica, conteniendo la respiración mientras la máquina zumbaba a la vida. La pantalla parpadeó, una tormenta de estática que lentamente se resolvió en una forma sombría y amenazante. El rostro del doctor Ramírez se tensó. Sus ojos oscuros se entrecerraron detrás de sus gafas. «Hay una masa aquí», dijo, su voz cortante y precisa, sin espacio para la esperanza. «Grande y regular. Dado su historial de cáncer, señora Vargas, sospecho una recurrencia, posiblemente avanzada. Necesitaremos una biopsia para estar seguros». Pero hizo una pausa, su mirada cambiando de Roberto a ella. Una pausa cargada de mal presagio. «Si es maligno, nos enfrentamos a una lucha que podría no ganar». Las palabras se estrellaron sobre ellos como una ola, helada e implacable, llevándose el aire de la habitación. La mano de Elena voló a su pecho, sus dedos aferrando la cruz de plata en su cuello, un sollozo ahogado escapando de sus labios. «Cáncer», susurró, su voz quebrándose en 1000 pedazos. «¿Otra vez?» El agarre de Roberto se tensó, sus nudillos blanqueándose, su voz elevándose en un rugido desesperado y roto. «Está equivocado. Ha estado bien durante 27 años, sin señales. ¿Cómo puede pasar esto ahora?» El doctor Ramírez levantó una mano, su tono firme pero grave. «Es raro, pero no imposible. Las células pueden permanecer latentes y luego activarse. Apresuraremos la biopsia mañana por la mañana, pero prepárense». El rostro de Roberto se arrugó. Sus hombros se hundieron mientras se volvía hacia Elena, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Elenita», graznó, «venceremos esto. Como antes, tenemos que hacerlo». Condujeron a casa en una niebla de incredulidad y terror, el motor de la camioneta un gruñido bajo contra el silencio. La lluvia comenzando a salpicar el parabrisas como lágrimas del cielo. Elena apoyó la cara en el cristal. Las lágrimas corrían por sus mejillas, su mente un torbellino de recuerdos. El nacimiento de Sofía, el cáncer que le robó sus sueños, la vida que había reconstruido de las cenizas. «Señor, ¿por qué ahora?», murmuró, su aliento empañando la ventana. «Cuando Sofía más me necesita». Roberto la alcanzó, su mano temblorosa sobre su rodilla. «No te rindas, Elenita», dijo con la voz quebrada. «Dios está con nosotros, siempre lo ha estado». Pero sus palabras flaquearon, una grieta en su armadura de fe, y ella vio el terror en sus ojos, el mismo terror de 27 años atrás, cuando casi la había perdido para siempre. Sofía llegó esa tarde, su vientre de 8 meses un faro de vida, mientras entraba por la puerta, sus brazos cargados de invitaciones de boda. «Mamá, necesito tu opinión. ¿Borde dorado o plateado?», gritó, su voz brillante hasta que los vio.
Elena encorvada en la mesa, el rostro de Roberto una máscara de dolor. La invitación se le escapó de las manos, esparciéndose por el suelo como hojas caídas, y se quedó helada. ¿Qué ha pasado?, exigió, sus ojos saltando entre ellos, el miedo apoderándose de ella. Elena intentó sonreír, pero la sonrisa se rompió, su voz un susurro. El médico encontró algo, mi amor, una masa. Podría ser cáncer de nuevo. Las rodillas de Sofía cedieron. Un grito desgarrador salió de su garganta mientras se hundía junto a su madre, sus manos aferrando las de Elena. No, sollozó. No ahora. No cuando estoy tan cerca de ser mamá. No puedes dejarme. Roberto también se arrodilló, sus brazos rodeándolos a ambos, su voz una súplica rota. Todavía no lo sabemos, Sofía. Es solo una posibilidad. Lucharemos juntos. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas con furia, Elena se sentó sola en su dormitorio, un bloc de notas temblando en su regazo. Escribió, su pluma temblando, la tinta manchándose con sus lágrimas. Sofía, mi amor, comenzó, si no sobrevivo a esto, sabe que te amo más allá de las palabras. Enséñale a tu hijo sobre Dios. Él es mi roca incluso ahora. Muéstrale los jazmines, cómo perduran. Vive por mí. Dobló la carta, metiéndola debajo de la almohada, luego se arrodilló junto a la cama, su rosario deslizándose entre sus dedos. Señor, rezó, su voz un susurro entrecortado. Te he seguido a través de cada sombra. ¿Por qué esta prueba ahora? ¿Te he fallado? La fiebre volvió a estallar, un ardor lento que coincidía con el dolor de su alma, y se acurrucó bajo las mantas, el pum pum pulsando más fuerte, un misterio que temía que la enterrara. La tormenta perfecta. El atardecer de Córdoba se posó como un sudario, el cielo amoratado mientras las sombras se alargaban por la tranquila calle de la familia Vargas. Dentro de su casa, la sala de estar parpadeaba con el brillo inestable de una sola lámpara, su luz apenas alcanzando los rincones donde se acumulaba la oscuridad. Elena Vargas estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, una manta tejida sobre sus hombros como un frágil escudo. La fiebre había persistido desde la noche anterior, un fuego lento que le minaba las fuerzas, pero era el dolor lo que la mantenía cautiva ahora. Un dolor implacable y roedor que pulsaba en lo profundo de su abdomen, más agudo con cada respiración. Aferraba una taza humeante de mate cocido, sus manos temblorosas, el líquido intacto mientras miraba fijamente la pared. Las palabras del médico resonaban en su mente. Una masa, posiblemente cáncer. Cada sílaba un martillo contra su frágil esperanza. No le había contado a Roberto sobre el regreso de la fiebre, no se había atrevido a expresar el terror que la atenazaba. Todavía no. Arriba la puerta del dormitorio crujió mientras Roberto bajaba, sus pasos pesados un ritmo constante contra el silencio. Había pasado el día en la finca, sus manos todavía cubiertas de tierra, su rostro grabado por el agotamiento. «¡Elenita!», llamó, deteniéndose al pie de las escaleras, su voz áspera pero tierna. Ella no respondió. No podía, su garganta apretada por lágrimas no derramadas. Él entró en la habitación, su ancha figura llenando el umbral, y se detuvo en seco al verla, pálida, encorvada, sus ojos verdes vidriosos con algo que no podía nombrar. «Te ves peor», dijo, cruzando hacia ella en 3 zancadas, su mano presionando contra su frente. «Estás ardiendo de nuevo. ¿Por qué no dijiste nada?» Ella negó con la cabeza, su voz un susurro. «No quería preocuparte. La biopsia es mañana. Lo sabremos entonces». Su mandíbula se tensó, una tormenta gestándose en sus ojos avellana. «Mañana es demasiado tarde si estás así ahora», espetó, su miedo desbordándose. Agarró su abrigo del gancho junto a la puerta, sus movimientos bruscos, decisivos. «Vamos a un hospital diferente. Uno con mejor equipo, mejores médicos. No voy a esperar a que esto te...» Se detuvo, la palabra mate flotando tácita entre ellos. Elena lo alcanzó, sus dedos rozando su brazo. «Robe, por favor, podría no ser nada. Solo necesito descansar».
pero sus palabras flaquearon cuando el dolor aumentó. Una punta al rojo vivo que le robó el aliento, forzando un jadeo de sus labios. Se dobló, la taza se le escapó de las manos, el mate cocido salpicando el suelo en un arco oscuro y humeante. «¿Helenita?» Roberto cayó de rodillas, atrapándola mientras se tambaleaba, sus brazos envolviendo su cuerpo tembloroso. Su rostro se contorsionó, el sudor perlaba su frente, y se agarró el estómago, sus uñas clavándose en la manta. «Es peor», ahogó, su voz ronca. «Es como si algo me estuviera desgarrando». El pánico se apoderó de él, sus manos buscando a tientas las llaves mientras la levantaba. «Eso es todo. Nos vamos ahora». Ella no se resistió, demasiado débil para luchar, y él la llevó a medias a la camioneta, el aire nocturno mordiendo su piel mientras la acomodaba en el asiento del pasajero. El motor rugió a la vida, los neumáticos chirriando mientras salía del camino de entrada, los jazmines desdibujándose en vetas de blanco bajo los faros. El viaje fue una pesadilla de velocidad y silencio, la carretera extendiéndose interminablemente ante ellos, la lluvia comenzando a golpetear contra el parabrisas. Elena se desplomó contra la ventana, su respiración superficial, sus manos presionadas contra su abdomen, como si pudiera mantenerse unida. Ese extraño pum pum volvió a pulsar, más fuerte ahora, un ritmo frenético que se mezclaba con los latidos de su corazón. «Rob», murmuró, su voz débil. «Tengo miedo. ¿Y si es esto?» Él la miró, sus ojos desorbitados, brillantes por las lágrimas que se negaba a dejar caer. «Ni se te ocurra hablar así», gruñó. «Dios no ha terminado contigo todavía». «Yo no he terminado contigo». Pero su voz se quebró y golpeó el volante con el puño, un grito primario saliendo de su garganta. «Señor, no me la quites, no ahora». De vuelta en casa, Sofía estaba sentada en su propia sala de estar, embarazada de 8 meses, con las manos apoyadas en su vientre hinchado mientras Mateo cocinaba la cena en la cocina. El teléfono sonó, rompiendo la calma, y la voz de Roberto irrumpió a través de la línea, entrecortada y urgente. «Sofía, es tu madre. Está mal, muy mal. Vamos al hospital de la Santa Cruz. Ven si puedes». El teléfono se le escapó de los dedos cayendo al suelo, y se tambaleó hasta ponerse de pie, un grito saliendo de su pecho. «¡Mateo!», gritó, su voz quebrándose. «¡Es mamá! ¡Se está muriendo!». Él corrió hacia ella, sus brazos atrapándola mientras se tambaleaba. Las lágrimas corrían por su rostro. «Vamos», dijo, agarrando sus abrigos, y corrieron hacia la noche, la lluvia cayendo como un juicio. En el hospital de la Santa Cruz, la sala de emergencias era un caos de luz y sonido. Camillas traqueteando, voces gritando, el agudo pitido de los monitores cortando el estruendo. Roberto irrumpió por las puertas, Elena flácida en sus brazos, su cabeza colgando contra su hombro. «¡Ayúdenla!», bramó, su voz resonando en las paredes de azulejos. Las enfermeras pulularon, levantándola a una camilla, su manta cayendo mientras la llevaban por un pasillo. Ella entraba y salía de la conciencia, el mundo desvaneciéndose en una bruma de batas blancas y manos frías. Ese dolor implacable arañando sus entrañas. «Quédate conmigo, Helenita», suplicó Roberto, corriendo a su lado, su mano agarrando la de ella hasta que lo hicieron retroceder. «Te amo, no me dejes». En su apartamento, Sofía se arrodilló junto al sofá, con las manos entrelazadas en oración. Mateo a su lado, su propia voz uniéndose a la de ella. «Dios, por favor», sollozó, sus palabras atropellándose. «No te la lleves, no antes de que pueda despedirme, no antes de que mi bebé la conozca. Nos has traído hasta aquí, no nos abandones ahora». La lluvia azotaba las ventanas, los truenos retumbaban en la distancia, y ella se mecía de un lado a otro, su fe un hilo frágil estirado hasta el punto de romperse. Los ojos de Elena se abrieron una última vez, mientras la camilla entraba en la sala de imágenes, las luces del techo cegándola. «Roberto», susurró, su voz perdida en el caos. «Si no lo logro, díselo a Sofía». Pero las palabras se desvanecieron cuando la oscuridad se cerró, su cuerpo rindiéndose al dolor, el pum pum, ahora un rugido ensordecedor en sus oídos.
Afuera, Roberto se hundió de rodillas en la sala de espera, aferrando la cruz de plata de ella, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Señor, eres mi última esperanza, respiró. Sálvala, por favor. La revelación. La tormenta rugía afuera del Hospital de la Santa Cruz, la lluvia golpeando las ventanas como puños contra un cristal, el viento aullando por la noche cordobesa. Adentro, la sala de espera era un cuadro congelado de desesperación. Roberto Vargas estaba hundido en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, la cruz de plata de Elena colgando de sus dedos. Su abrigo estaba empapado, sus botas manchadas de barro, pero no se dio cuenta, no le importó. El reloj sobre él avanzaba implacablemente, cada segundo un cuchillo que se hundía más en su pecho. Se la habían llevado hacía horas, arrebatada en esa camilla, con el rostro pálido, apenas respirando. Él había gritado su nombre hasta que su voz se rindió, hasta que las enfermeras lo empujaron hacia atrás con manos suaves pero firmes. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar, sus labios moviéndose en una letanía silenciosa de oración, las palabras derramándose en una súplica desesperada. Señor, no te la lleves, no así. Dame una señal, cualquier cosa. Las puertas dobles al final del pasillo se abrieron, y la cabeza de Roberto se levantó de golpe, su corazón dando un vuelco cuando apareció una doctora. Era de mediana edad, su uniforme arrugado, su rostro grabado por el agotamiento, pero iluminado por algo más, algo que le cortó la respiración. Se acercó, sus pasos deliberados, y se detuvo ante él, su voz baja pero firme. Señor Vargas, soy la doctora Morales. Hemos terminado las exploraciones de su esposa. Él se puso de pie, inestable, sus manos apretándose en puños. ¿Está ella? Las palabras se atascaron, demasiado pesadas para pronunciarlas, pero la doctora levantó una mano, interrumpiéndolo. Está estable por ahora, pero encontramos algo inesperado. Dudó, sus ojos buscando los de él, y luego habló, sus palabras cortando la niebla de su miedo. Hay un latido en su abdomen. Está embarazada de 32 semanas. La habitación se inclinó, el aire saliendo de los pulmones de Roberto como si lo hubieran golpeado. ¿Embarazada? Graznó, su voz un susurro entrecortado. Eso es imposible. No puede. No ha podido. Hace 27 años, dijeron. Se interrumpió, su mente dando vueltas. Destellos de esa lejana noche de hospital estrellándose sobre él. La sangre, la cirugía, la fría certeza del médico de que el útero de Elena nunca más albergaría vida. La doctora Morales asintió, su expresión suavizándose. Conozco su historial. La cirugía cervical debería haber hecho esto imposible. Pero de alguna manera, una pequeña porción de su cervix se regeneró con el tiempo, y con los cambios hormonales de su edad. La mediana edad puede hacer cosas extrañas. Desencadenó un embarazo. Es una anomalía médica, una posibilidad en 1.000.000. Roberto retrocedió tambaleándose, desplomándose en la silla, sus manos temblando mientras aferraba la cruz con más fuerza. ¿Un bebé? Respiró, la incredulidad luchando con una frágil y parpadeante esperanza. Después de todo este tiempo, el rostro de la doctora se puso serio de nuevo, su voz bajó. Sí, un niño. Pero no es simple. El feto está presionando sus órganos, su vaso, sus intestinos. Eso es lo que causa el dolor, la hinchazón. Está débil, y este embarazo es de alto riesgo. La estamos preparando para observación, pero debemos actuar rápido. Los ojos de Roberto se abrieron de par en par, una nueva ola de pánico surgiendo a través de él. ¿Actuar cómo? ¿Puede sobrevivir a esto? La doctora Morales lo miró a los ojos, sin inmutarse. Todavía no lo sabemos. Está despierta ahora. Puede verla. El pasillo hacia la habitación de Elena se extendía interminablemente ante él, cada paso una batalla contra la tormenta en su pecho. Cuando abrió la puerta, la vista le robó el aliento. Estaba recostada en una cama, un gotero en su brazo, su rostro demacrado pero vivo. Sus ojos verdes parpadeaban lentamente contra la dura luz fluorescente. Las máquinas pitaban suavemente a su alrededor.
un ritmo constante que coincidía con los latidos de su corazón. «Elenita», susurró, corriendo a su lado, sus manos envolviendo las de ella. Ella se volvió hacia él. Sus labios se separaron en una sonrisa débil y temblorosa. «Rob», murmuró, su voz ronca. «Me lo dijeron. Un bebé. Nuestro bebé». Las lágrimas brotaron de sus ojos, derramándose mientras le apretaba la mano. Pensé que me estaba muriendo, pero Dios me escuchó. Nos dio esto. Roberto se hundió en el borde de la cama, sus propias lágrimas cayendo ahora, sin control. «No puedo creerlo», dijo, con la voz quebrada. «Después de todos estos años, un milagro». Le llevó la mano a los labios, besando sus nudillos, sus dedos ásperos trazando las líneas de su palma. «Pero dicen que es peligroso, Elenita. No eres lo suficientemente fuerte». Ella lo interrumpió, su mirada feroz a pesar de su fragilidad. «Tengo que serlo. Si esta es la voluntad de Dios, lucharé por ello. Quiero verlo, Robe. A nuestro hijo». Sus palabras temblaban con una fuerza que no había escuchado en semanas. Un fuego encendido por algo más profundo que el dolor. La puerta se abrió de nuevo de golpe, y Sofía entró tambaleándose, su vientre embarazado balanceándose, su rostro surcado de lágrimas. Mateo la seguía de cerca. Su brazo la estabilizaba. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia la cama, sus manos buscando las de Elena. «Papá llamó. Pensé que te habías ido». Se derrumbó en un sollozo, enterrando su rostro en el hombro de su madre, su cuerpo temblando. Elena le acarició el pelo, sus propias lágrimas cayendo de nuevo. «Estoy aquí, mi amor», susurró, «y no lo vas a creer. Yo también estoy embarazada. Vas a tener un hermano». Sofía se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos, un jadeo escapando de sus labios. «¿Qué? ¿Cómo, mamá? Eso es imposible». Se volvió hacia Roberto, luego de nuevo hacia Elena, su voz elevándose en una mezcla de alegría y terror. «Pero estás enferma. No puedo perderte. No ahora». Elena apretó la mano de su hija, su voz firme a pesar del temblor en su pecho. «Sé que es un shock. Yo tampoco lo entiendo. Pero lo siento, Sofía, dentro de mí, vivo. Dios me ha dado esta oportunidad y no la dejaré ir». Las lágrimas de Sofía fluyeron más fuerte, sus manos aferrando su propio vientre como si se anclara al momento. «Estoy tan feliz», ahogó, «pero tengo tanto miedo. Tienes que estar bien, mamá. Por mí, por el bebé, por ambos bebés». Mateo se adelantó, su voz suave pero firme. «Estamos aquí, Elena, lo que necesites». Roberto se arrodilló junto a la cama, con la cabeza inclinada, la cruz presionada contra su frente. «Gracias, Señor», murmuró, su voz espesa por el asombro. «Por ella, por este niño, por todo». La habitación se llenó de un silencio frágil y sagrado. Los constantes pitidos de la máquina, una tranquila oda a lo imposible. Pero bajo la alegría, una sombra persistía, la advertencia de la doctora Morales resonando en sus oídos. Esto no era el final, aún no, la elección. La habitación del hospital en Santa Cruz era un campo de batalla de luz y sombra, el brillo fluorescente chocando con la tenue furia de la tormenta más allá de la ventana. Elena Vargas yacía en la estrecha cama, su frágil figura empequeñecida por el enredo de cables y tubos que salían de sus brazos. El goteo intravenoso caía constantemente, un metrónomo para el caos dentro de ella, pero sus ojos verdes ardían con una feroz determinación, fijos en el techo como si pudiera ver a través de él hasta el mismo Dios. La revelación de su embarazo, un niño de 32 semanas, todavía zumbaba en sus venas, un milagro al que se aferraba incluso mientras su cuerpo temblaba al borde del colapso. A su lado, Roberto permanecía como un centinela, sus manos agarrando la barandilla de la cama, su rostro rudo, tallado con líneas de agotamiento y asombro. Sofía estaba sentada al otro lado, su vientre embarazado presionado contra el colchón, sus mejillas surcadas de lágrimas brillando bajo la luz estéril. Mateo rondaba cerca de la puerta, su presencia un ancla silenciosa en la tormenta que amenazaba con engullirlos a todos. La puerta se abrió y la doctora Morales entró, con su portapapeles apretado con fuerza,
su expresión una máscara de calma profesional socavada por un parpadeo de inquietud. Se aclaró la garganta, su voz cortando el frágil silencio. Señora Vargas, hemos hecho más pruebas. La situación es crítica. Hizo una pausa mirando a Roberto, luego a Sofía, como si sopesara cuánto podían soportar. El feto es viable, incluso sano, pero está ejerciendo una presión inmensa sobre sus órganos. Su útero está cicatrizado por la antigua cirugía y es peligrosamente delgado. Hay un alto riesgo de ruptura, y con su condición actual, fiebre, debilidad, nos enfrentamos a un escenario que amenaza su vida. La respiración de Elena se entrecortó. Su mano se apretó alrededor de la de Roberto. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz firme a pesar del temblor en su pecho. La doctora Morales la miró a los ojos, sin inmutarse. Necesitamos realizar una cesárea de emergencia, esta noche, pero hay un problema. Solo podemos garantizar un resultado. Si la priorizamos a usted, interrumpimos el embarazo ahora para estabilizar su sistema. Si priorizamos al bebé, lo hacemos nacer, pero el esfuerzo podría matarla. Su cuerpo podría no soportar la cirugía. Las palabras cayeron como una bomba. El aire fue succionado de la habitación en un jadeo colectivo. Las rodillas de Roberto cedieron. Su agarre en la barandilla lo único que lo mantenía en pie. «No», graznó, su voz ronca. «¿Está diciendo que elijamos entre mi esposa y mi hijo?» La doctora asintió, sus labios una delgada línea. «Lo siento, no tenemos tiempo que perder. Necesitan decidir, pronto». Las manos de Sofía volaron a su boca. Un sollozo desgarrador se liberó mientras se agarraba a su propio vientre, sus ojos saltando entre su madre y la vida invisible dentro de ella. «¡Mamá, no!», gritó, su voz quebrándose. «No puedo perderte, no por esto. Te necesito, mi bebé te necesita». Se volvió hacia Roberto, sus súplicas desbordándose. «Papá, diles que la salven». Pero Roberto permaneció congelado, su mirada fija en Elena, su pecho agitándose como si el peso del mundo lo aplastara. «Elenita», susurró, su voz rompiéndose. «No puedo hacer esto sin ti. No puedo perderte. No después de todo». Se arrodilló junto a la cama, sus manos agarrando las de ella. Las lágrimas corrían por su rostro. «Pero te conozco. Sé lo que dirás». Los ojos de Elena se suavizaron. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras lo miraba. Su roca, su compañero en cada tormenta. Extendió la mano, sus dedos temblorosos rozando su mandíbula sin afeitar. «Robe», dijo, su voz tranquila pero firme. «Si Dios nos dio este hijo, después de 27 años, es por una razón. No puedo darle la espalda a eso. Quiero que viva». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una declaración tallada en fe y amor. Pero encendieron una tormenta de fuego. Sofía se puso de pie de un salto, sus manos golpeando el colchón. «¡No!», gritó, su voz resonando en las paredes. «No tienes derecho a morir por esto, mamá. No te dejaré. ¿Y yo? ¿Y Camila? Estás eligiendo a un bebé que ni siquiera conoces por encima de nosotros». Sus sollozos la ahogaron, su cuerpo temblando mientras Mateo corría a su lado, sus brazos envolviéndola. La cabeza de Roberto se inclinó, sus hombros temblando mientras presionaba la mano de Elena contra su frente. «No puedo», susurró. «No puedo elegir. Te amo demasiado, Elenita, pero tampoco puedo quitarte esto». La habitación giraba con su angustia, una cacofonía de dolor y desesperación. Cada voz un hilo en un tapiz de pérdida imposible. La doctora Morales se adelantó, su tono urgente. «Se nos acaba el tiempo. Sus signos vitales están cayendo. Necesitamos una decisión ahora». La mirada de Elena se desvió de nuevo hacia el techo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa, y luego habló, su voz cortando el caos como una cuchilla. «Que Dios decida», dijo, sus ojos ardiendo de convicción. «Hagan la cirugía, salven al bebé si pueden, extirpen mi útero si es necesario, pero intenten salvarnos a ambos. Confío en él». Las palabras silenciaron la habitación. Una quietud sagrada se posó sobre ellos como un manto. Sofía se derrumbó en los brazos de Mateo, sus gritos ahogados contra su pecho.
sus manos aferrando su vientre como si protegiera a su propio hijo de la elección que su madre había hecho. Roberto se levantó, su rostro una máscara de devastación y orgullo, y presionó sus labios en la frente de Elena, sus lágrimas mezclándose con las de ella. «Eres la mujer más fuerte que conozco», murmuró, con la voz quebrada. «Si esto es lo que quieres, te apoyaré, pero que Dios me ayude, le ruego que te mantenga aquí». Se volvió hacia la doctora, su voz firme a pesar del temblor interior. «Háganlo, lo que sea necesario». La doctora Morales asintió, su portapapeles cerrándose de golpe mientras hacía una señal a las enfermeras. «Prepárenla para la cirugía», ordenó, su voz nítida. La habitación estalló en movimiento, ruedas chirriando, monitores pitando, el susurro de los uniformes mientras se llevaban a Elena. Roberto la siguió hasta las puertas, sus manos deslizándose de las de ella cuando se cerraron, su rostro pálido desapareciendo en lo estéril y desconocido. Sofía se hundió en el suelo, Mateo acunándola, sus susurros elevándose en una oración desesperada. «Dios, por favor», sollozó, «no me la quites, no así». Afuera, la tormenta rugía, los relámpagos partiendo el cielo como si el mismo cielo llorara con ellos. En la sala de espera, Roberto aferraba la cruz de plata, sus labios moviéndose incesantemente. «Señor, nos diste este milagro», rezó, su voz un himno roto. «No dejes que termine en la oscuridad. Sálvalos a ambos. Te lo ruego». El reloj siguió avanzando, cada segundo un hilo en el frágil tapiz de su destino. El resultado pendía de un equilibrio que solo la fe podía inclinar. A través de las sombras, el quirófano del Hospital de la Santa Cruz era un crisol de luz y acero, el aire espeso con el agudo olor a antiséptico y el constante zumbido de las máquinas. Elena Vargas yacía inmóvil en la mesa, su frágil cuerpo engullido por la sábana estéril, su cabello castaño recogido bajo un gorro, su rostro pálido mientras las lámparas superiores proyectaban duras sombras sobre sus ojos cerrados. A su alrededor, cirujanos y enfermeras se movían con precisión, sus voces cortantes y urgentes, el traqueteo de los instrumentos una sombría sinfonía de la batalla que se desarrollaba en su interior. El reloj en la pared marcaba el paso de 6 agotadoras horas, cada minuto un hilo en un tapiz de vida y muerte. Afuera la tormenta se había calmado hasta convertirse en una llovizna lúgubre, pero adentro la tempestad continuaba. El destino de Elena pendiendo de un equilibrio que ninguna mano humana podía controlar por completo. En la sala de espera Roberto caminaba como un animal enjaulado, sus botas rozando el linóleo, sus manos apretadas alrededor de la cruz de plata de Elena. Su camisa se pegaba a su espalda, empapada de sudor y lluvia, su rostro rudo, ahuecado por el miedo y el agotamiento. Al otro lado de la habitación, Sofía estaba arrugada en los brazos de Mateo, su vientre embarazado presionado contra él, su rostro surcado de lágrimas enterrado en su hombro. Sus susurros se elevaban en una oración incesante, un frágil hilo de esperanza tejido a través de sus sollozos. «Dios, por favor», murmuraba, su voz ronca, «sálvala, sálvalos a ambos». Mateo la abrazaba con fuerza, sus propios ojos brillando, sus labios moviéndose silenciosamente al unísono con los de ella. El aire entre ellos crepitaba de desesperación, una fe compartida llevada al límite mientras el reloj seguía avanzando. Fuera de las puertas del quirófano, el débil tañido de una campana de iglesia se deslizó por la noche, el propio campanario de Santa Cruz, marcando la hora como una llamada desde lo alto. Roberto dejó de caminar, su cabeza inclinándose hacia el sonido, su respiración contenida como si llevara un mensaje destinado solo para él. Cayó de rodillas, la cruz presionada contra sus labios, su voz un himno roto. «Señor, nos trajiste hasta aquí», rezó, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Nos diste este hijo cuando habíamos perdido toda esperanza. No dejes que termine ahora, tráela de vuelta a mí, tráelos a ambos de vuelta». La campana volvió a sonar, una nota profunda y resonante que pareció hacer eco a través de las paredes del hospital. Un latido en el silencio. Las puertas se abrieron por fin y la doctora Morales emergió, su uniforme manchado de sangre, su rostro resbaladizo de sudor
bajo la mascarilla. Roberto se puso de pie de un salto. Sofía se liberó de Mateo para tropezar hacia adelante, sus ojos fijos en la doctora en una súplica compartida y sin aliento. La doctora Morales se quitó la mascarilla, revelando una sonrisa cansada pero triunfante, su voz firme a pesar de la tensión. «Lo logramos», dijo, las palabras cortando la tensión como una cuchilla. «Los salvamos a ambos. Elena perdió mucha sangre, demasiada, pero ahora está estable. El bebé está sano, un niño. Está en la UCI, pero es fuerte». Un jadeo se escapó de la garganta de Sofía. Sus manos volaron a su boca mientras se derrumbaba contra Mateo, sollozos de alivio sacudiendo su cuerpo. Roberto permaneció congelado, su pecho agitándose. Luego dejó escapar un grito entrecortado, sus rodillas cediendo mientras aferraba la cruz con más fuerza. «Gracias, Dios», ahogó, su voz resonando en el pasillo vacío. «Gracias». Siguieron a la doctora Morales a la habitación de Elena. El pasillo un borrón de paredes blancas y luces parpadeantes. Cuando entraron, la vista los dejó helados. Elena yacía recostada contra las almohadas, su piel cenicienta, una mascarilla de oxígeno empañándose con cada respiración superficial. A su lado, en una pequeña incubadora, un niño diminuto se retorcía bajo una manta. Benjamín Carlos. Sus ojos cerrados, su pecho subiendo con feroz determinación, su piel rosada y arrugada, sus puños apretados, y un mechón de pelo oscuro asomaba bajo un gorro. La mano de Elena descansaba cerca del cristal, demasiado débil para alcanzarlo, pero sus ojos verdes, apagados pero vivos, fijos en él con un amor que trascendía su dolor. «Robe», susurró, su voz apenas audible a través de la mascarilla. «Míralo, nuestro hijo». Roberto cruzó la habitación en 2 zancadas, cayendo de rodillas a su lado, sus manos envolviendo las de ella mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Elenita», dijo, con la voz quebrada por el asombro, «lo hiciste. Estás aquí. Él está aquí». Le besó la frente, sus labios deteniéndose en su piel húmeda. Luego se volvió hacia la incubadora, su respiración contenida al ver a Benjamín. «Es perfecto», murmuró, una sonrisa abriéndose paso a través de su dolor. Pero la voz de la doctora Morales interrumpió el momento. Su tono sombrío. «Hay un costo», dijo acercándose. «Tuvimos que extirparle el útero por completo. No había forma de salvarlo después de que comenzara la ruptura. Se recuperará, pero está débil, permanentemente. Necesitará cuidados por el resto de su vida». Las palabras se asentaron como ceniza, un borde amargo en la dulzura de su victoria. Los ojos de Elena parpadearon. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras asentía débilmente. «Vale la pena», susurró, su mirada volviendo a Benjamín. «Dios nos lo dio. Daría cualquier cosa por eso». Sofía se adelantó tambaleándose. Sus manos temblorosas tocaron la incubadora. Luego se hundió junto a su madre, sus sollozos una mezcla de alegría y tristeza. «Mamá», ahogó, «eres mi milagro. Pensé que te había perdido, pero estás aquí, y él está aquí». Presionó su frente contra la de Elena, sus lágrimas mezclándose. Un vínculo forjado de nuevo en el crisol de esta noche. «Le hablaré de ti, de esto, de cómo luchaste por él». Mateo se unió a ellos, su mano descansando en el hombro de Sofía, su voz suave. «Es hermoso, Elena. Eres increíble». Roberto se levantó, sus manos enmarcando el rostro de Elena, sus ojos brillando con un amor que desafiaba las cicatrices que llevarían. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo, su voz firme ahora. «Dios nos escuchó, Elenita. Te trajo de vuelta de las cenizas». Ella sonrió débilmente bajo la mascarilla, sus dedos rozando los de él, y por un momento, la habitación fue un santuario, el dolor y el triunfo entretejidos en los frágiles llantos de un recién nacido. Afuera la llovizna se ralentizó hasta convertirse en una niebla, las primeras estrellas perforando las nubes, una silenciosa promesa de amanecer. Pero dentro de estas paredes, el precio de su milagro persistía. Una madre salvada, un hijo nacido y un futuro alterado para siempre por la sombra de lo que habían perdido. El legado de los jazmines.
El sol del verano cordobés se derramaba por las ventanas de la casa de la familia Vargas, pintando vetas doradas en el suelo de la sala de estar, donde antes solo habían permanecido las sombras. Habían pasado 5 meses desde esa noche tormentosa en Santa Cruz. 5 meses desde que Elena Vargas se había tambaleado al borde de la muerte y había emergido con un hijo en brazos. Ahora estaba sentada en una silla de ruedas junto al hogar, su cabello castaño más ralo, sus ojos verdes atenuados por el agotamiento, pero viva, feroz y obstinadamente viva. La cirugía la había salvado a ella y a Benjamín Carlos, pero había cobrado un peaje permanente en su cuerpo. Sus piernas temblaban con cada intento de ponerse de pie, su respiración llegaba en jadeos superficiales, y la histerectomía la había dejado frágil, una sombra de la mujer que una vez había bailado por su jardín con Sofía sobre sus hombros. Sin embargo, mientras contemplaba a los 2 bebés frente a ella, una sonrisa curvó sus labios, suave e inflexible, un testimonio de un amor que desafiaba las cicatrices que llevaba. Benjamín Carlos yacía en un Moisés a su lado, su pequeño pecho subiendo y bajando, su cabello oscuro rizado contra su frente. A los 5 meses era un niño robusto, sus ojos verdes, los ojos de ella, brillando con una fuerza tranquila que desmentía su frágil comienzo. Al otro lado de la habitación, Sofía acunaba a Camila Luna, su propia hija, nacida solo unas semanas antes que Benjamín, en un parto que había sido misericordiosamente tranquilo. Los ojos de Camila también reflejaban los de su abuela, una esmeralda vívida que captaba la luz mientras arrullaba, sus pequeños puños agitándose en el aire. Los 2 primos, separados por meros meses, llenaban la casa con una sinfonía de gorgoteos y llantos, un nuevo ritmo que ahogaba los ecos del dolor. Roberto se arrodilló entre ellos, sus manos ásperas y suaves mientras ajustaba la manta de Benjamín, su rostro suavizado por un orgullo que las palabras no podían capturar. «Míralos, Helenita», dijo, con la voz quebrada por la maravilla. «Nuestros pequeños milagros». Sofía levantó la vista de Camila, sus propios ojos brillando mientras se encontraba con la mirada de su madre. «Son perfectos, mamá», dijo, su voz temblando con una mezcla de alegría y miedo persistente. Se acercó, acomodándose en el sofá junto a la silla de ruedas de Elena, su hija acurrucada contra su pecho. «Todavía no puedo creerlo. Benjamín y Camila, creciendo juntos, y tú, estás aquí para verlo». Sus palabras se atascaron, una lágrima se deslizó por su mejilla, y alcanzó la mano de Elena, apretándola con fuerza. «Pensé que te había perdido esa noche. Cada día contigo ahora se siente como un regalo». La sonrisa de Elena se ensanchó. Sus dedos se curvaron alrededor de los de Sofía, su voz un susurro a través del esfuerzo. «Es un regalo, mi amor. Dios nos dio esto, a ambos y a mí. No lo cambiaría por nada». La habitación zumbaba con su alegría silenciosa, una pieza frágil cosida con los hilos de su supervivencia. Mateo entró desde la cocina, con una bandeja de mate en sus manos, su presencia constante un bálsamo para los bordes crudos de la familia. «Eres una heroína, Elena», dijo, dejando la bandeja, su tono cálido pero reverente. «Lo que hiciste, luchar por Benjamín así, es increíble». Ella negó débilmente con la cabeza, su mirada derivando hacia su hijo. «No fui yo», murmuró. «Fue Dios. Él nos llevó a través del fuego». Roberto asintió, su mano descansando en su hombro, sus ojos brillando con una fe renovada. «Lo hizo Helenita, y somos más fuertes por ello». Pero la fuerza tenía un costo, y la evidencia estaba grabada en cada línea del cuerpo de Elena. Se cansaba rápidamente ahora, sus días salpicados de siestas y medicación, su energía una vez vibrante, minada por la terrible experiencia que había dado a luz a Benjamín. Roberto se había tomado un permiso de la finca, sus manos ahora cuidándola tan diligentemente como una vez había cuidado sus jazmines. La levantaba de la silla de ruedas al sofá cuando sus fuerzas fallaban. Le preparaba el mate con la precisión de un ritual y la observaba con una vigilancia que rayaba en la obsesión. «No vas a ir a ninguna parte», decía, medio en broma, medio suplicando, cada vez que ella hacía una mueca o flaqueaba. Ella se reía, un sonido suave y sin aliento, y le daba una palmadita en la mano. «Todavía no, Rob. No mientras estos 2 me necesiten».
El mundo más allá de sus paredes también se había dado cuenta. Una semana después del nacimiento de Benjamín, un periodista local había llamado a su puerta. Su blog de notas ansioso por una historia que ya había comenzado a extenderse por Córdoba. Madre Milagro desafía las probabilidades, decía el titular, salpicado en la primera página, con una foto de Elena en su cama de hospital, con Benjamín acunado a su lado. El artículo elogiaba su coraje, su fe, pero también planteaba una pregunta que flotaba en el aire como humo. ¿Valió la pena arriesgar su vida por un hijo que podría no vivir para criar? La pieza desató susurros en la ciudad. Algunos la llamaban santa, otros tonta, y el debate se extendió a los programas de radio y las conversaciones de café. Roberto se enfureció ante el escrutinio, arrojando el periódico al fuego una noche con un gruñido. «No nos conocen», murmuró. «No saben de qué está hecha». Sofía, sin embargo, vio la historia de manera diferente. Había comenzado a escribir de nuevo, su próxima novela tomando forma en torno al viaje de su madre, una historia de amor y sacrificio, de una mujer que había mirado a la muerte a la cara y había elegido la vida. «Eres mi musa, mamá», dijo una tarde, su pluma arañando un cuaderno mientras Camila dormía cerca. «La gente necesita escuchar esto. ¿Cómo luchaste? ¿Cómo creíste?» Los ojos de Elena se suavizaron, un ligero sonrojo tiñendo sus mejillas. «Solo diles la verdad», dijo, «que no fue fácil, pero que valió la pena, cada segundo». Al caer la noche, la familia se reunió alrededor del hogar, el fuego crepitando con una calidez que reflejaba su vínculo. Benjamín se revolvió, su pequeño llanto perforando el silencio, y Roberto lo levantó suavemente, acunándolo contra su pecho. Camila se rió en los brazos de Sofía, su risa un contrapunto brillante, y por un momento la habitación fue un refugio, el dolor y la pérdida eclipsados por la promesa del mañana. Elena los observó, su corazón hinchándose a pesar del dolor en sus huesos, y susurró una oración en voz baja. «Gracias, Señor», dijo, su voz apenas audible. «Por esto, por ellos». Se volvió hacia Sofía, su sonrisa inquebrantable. «No me arrepiento, mi amor, ni un solo momento». Afuera los jazmines se erguían altos bajo la luz mortecina, sus flores blancas inclinándose ante la brisa. Un testigo silencioso de una familia rehecha, un legado nacido de las cenizas de una casi tragedia. Epílogo, la fe inquebrantable. El otoño cordobés llegó con un susurro de aire fresco y hojas caídas, pintando el jardín de la familia Vargas en tonos ámbar y óxido. Dentro de su modesta casa, la sala de estar brillaba con el suave parpadeo de un fuego, su calor envolviendo la escena como un tierno abrazo. Elena Vargas estaba sentada en su silla de ruedas cerca de la ventana, sus frágiles manos descansando sobre una manta acolchada, sus ojos verdes trazando la danza de los jazmines afuera, ahora marchitos, pero aún en pie, un testimonio de resiliencia. A sus 43 años, su cuerpo llevaba las cicatrices de una batalla ganada a un gran costo. La histerectomía, la debilidad permanente, la respiración que llegaba en sorbos superficiales. Pero mientras observaba a Benjamín Carlos y Camila Luna jugar en una alfombra frente a ella, su sonrisa era un faro, irradiando una paz que trascendía su fragilidad. Benjamín, ahora de 10 meses, gateaba con vigor decidido, su cabello oscuro alborotado, su risa un repique brillante. Camila, 5 meses mayor que él, caminaba a su lado, sus ojos esmeralda brillando mientras balbuceaba, sus pequeñas manos buscando las de él. Roberto estaba arrodillado cerca, sus manos rudas guiando un coche de juguete de madera por el suelo, su profunda risa mezclándose con las risitas de los niños. La finca había pasado a un segundo plano estos días. Su mundo ahora giraba en torno a Elena, Benjamín y la familia que habían luchado por mantener unida. La miró, sus ojos avellanas suavizándose con un amor perfeccionado por años de prueba. «Están creciendo rápido, Elenita», dijo, con la voz quebrada por el orgullo. «Demasiado rápido, quizás». Ella asintió, su mirada deteniéndose en los pequeños puños de Benjamín, luego cambiando a los pasos inestables de Camila. «Cada día es un milagro, Robe», murmuró, sus palabras suaves pero cargadas de peso. «No pensé que vería esto, nada de esto».
Su mano rozó la cruz de plata en su cuello, una oración silenciosa brillando en sus ojos. Sofía entró desde la cocina, con una bandeja de tazas humeantes en sus manos, su brillo de embarazada reemplazado por el suave agotamiento de la nueva maternidad. Mateo la siguió, equilibrando un plato de bizcochos, su sonrisa constante un bálsamo en su mundo cambiante. «El mate está listo», anunció Sofía, dejando la bandeja en la mesa de centro antes de sentarse junto a su madre. Levantó a Camila en su regazo, besando la frente de su hija. Luego se volvió hacia Elena, su voz temblando de emoción. «Terminé el libro, mamá», dijo, sacando un manuscrito de su bolso. «Es sobre ti, sobre nosotros, a través de las sombras. Quiero que el mundo sepa lo que hiciste. ¿Cómo creíste?» Los ojos de Elena se abrieron de par en par, un ligero sonrojo tiñendo sus mejillas. «Oh, Sofía», susurró, tomando las páginas con manos temblorosas. «No tenías que hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo», interrumpió Sofía, su tono feroz. «La gente necesita escucharlo. ¿Cómo te enfrentaste a la muerte y elegiste la vida? La vida de Benjamín. ¿Cómo Dios nos llevó a través de todo? No es solo nuestra historia, es esperanza para cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido». Hizo una pausa, las lágrimas brotando mientras apretaba la mano de Elena. «Eres mi heroína, mamá. Cada palabra es para ti». Roberto se inclinó, su brazo rodeando los hombros de Elena, su voz un murmullo bajo. «Tienes razón, Elenita. Eres el corazón de todos nosotros». La habitación cayó en un tierno silencio, el fuego crepitando mientras la risa de Benjamín irrumpía, un sonido que cosía sus heridas con hilos de alegría. Pero la paz era agridulce, ensombrecida por la realidad del declive de Elena. Ahora enseñaba a Benjamín y Camila a rezar, su voz un susurro frágil mientras guiaba sus pequeñas manos en la señal de la cruz. «Querido Señor», decía, sus ojos brillando, «gracias por esta familia, por cada aliento que compartimos». Su fuerza menguaba con cada día que pasaba. Las escaleras eran imposibles, su silla de ruedas una compañera constante, y la vigilancia de Roberto se agudizaba, sus manos flotando cada vez que ella flaqueaba. Sin embargo, se negaba a rendirse, su fe un faro en el crepúsculo que se avecinaba. «No me arrepiento», le dijo a Sofía una noche, su mirada fija en los niños. «Ni un momento. Dios me dio este tiempo. Lo apreciaré, por mucho que dure». La historia de su milagro se había extendido más allá de Córdoba, llevada por el libro de Sofía y los susurros de ese primer artículo de periódico. Los lectores escribían cartas, algunos elogiando el coraje de Elena, otros cuestionando su elección. ¿Por qué arriesgarlo todo por un hijo que podría no criar? El debate persistía, un zumbido silencioso en el fondo de sus vidas, pero Elena lo enfrentaba con una sonrisa serena. «No lo entienden», le dijo a Roberto una noche, su voz firme. «No se trataba de mí, se trataba de él, de la confianza». Él asintió, su mano descansando sobre la de ella, su silencio un voto de permanecer a su lado, sin importar el costo. Mientras el fuego se convertía en brasas, la familia se reunió más cerca, Benjamín acurrucado en los brazos de Roberto, Camila dormitando contra el pecho de Sofía. Elena los observó, su corazón hinchándose con un amor que desafiaba su fuerza menguante, y susurró una última oración. «Señor, gracias por estos días». Respiró, su voz apenas audible. «Por cada risa, cada lágrima. Manténlos en tu luz cuando yo me haya ido». Se volvió hacia Sofía, su sonrisa inquebrantable. «Háblales de mí, mi amor, de nosotros. Es todo lo que pido». Los jazmines afuera se mecían con la brisa otoñal, sus flores blancas inclinándose ante la noche, una silenciosa promesa de primavera más allá del invierno que se avecinaba. Y en ese momento, la familia Vargas se erigió como un testimonio de una verdad tan antigua como el tiempo, que incluso en las sombras más profundas, la esperanza podía florecer, feroz e inflexible, un regalo de un Dios que nunca se aparta. Esta es su historia. Un relato de sacrificio, fe y los lazos inquebrantables que nos mantienen unidos cuando el mundo se desmorona. Es un recordatorio de que los mayores milagros de la vida a menudo llegan a través del fuego, dejándonos cambiados, pero completos. ¿Qué te llevas de ella?
¿Fue la elección de Elena un acto desinteresado de amor o una apuesta temeraria con la familia que ya tenía? ¿Habrías tomado la misma decisión? ¿Sí o no? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría escucharlos. Y si este viaje te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte y unirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón y remueven el alma. Hasta la próxima, que encuentres tu propia luz en las sombras.